Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Laura María Arias Restrepo, soy abogada de profesión y soy miembro simpatizante del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, y el día de hoy quiero presentarles una ponencia que titulé La prostitución de las mujeres en el neoliberalismo, libertad u opresión. Y antes de comenzar a abordar la temática de la ponencia, quisiera precisar un poco el marco desde el cual me paro para hacer este análisis y desde el cual quise hacer el planteamiento que propongo. Y tiene que ver también con algo que decía Dani en su ponencia, y es que sigue siendo una pregunta abierta, un tema que seguimos ahondando y seguimos trabajando por la complejidad que tiene y por todos los matices que requiere hacer, teniendo en cuenta que tiene unas implicaciones políticas que conocemos y sabemos, y lo que queremos es aportar precisamente a ese debate, pero en este momento no voy a dar los elementos para responder cómo materializar una respuesta en términos jurídicos, por ejemplo, frente al qué hacer frente a esta realidad concreta que se presenta, que es la prostitución como un fenómeno existente en la realidad, sino pensarlo en términos, si se quiere, de lo que implica la existencia de este fenómeno y de quienes están allí en la práctica, a quienes se beneficia con esa práctica y cuál es esa subjetividad inmersa en la prostitución. Entonces, ya para dar paso como a la temática específicamente, sabemos que la prostitución ha sido abordada como un fenómeno histórico que ha sido parte de la cotidianidad desde las primeras civilizaciones, y decir eso ha servido para justificar su existencia y defenderla como algo necesario, pero de una manera dicotómica, porque ella es solo una de las perspectivas. Pero también hay otra perspectiva que nos habla de la prostitución como una forma de explotación sexual de las mujeres. Pero quiero decir que esas visiones, digamos, se quedan un poco cortas, y no me quiero quedar allí porque pierde de vista otros elementos que deben ser considerados a nivel macro y a nivel particular. Y tiene que ver también, como decía ahorita, con la subjetividad que es objeto de la prostitución, el sujeto objeto de la misma, la libertad de las mujeres, si es que la hay, y a quienes favorece o beneficia su práctica. Entonces, en el escrito que realicé para realizar esta ponencia, consideré necesario estudiar primero el neoliberalismo como el modelo que hace parte del capitalismo, es una fase del capitalismo, y es el modelo en el cual se encuentra inmerso la prostitución, y también el sistema patriarcal en el cual hombres y mujeres establecen relaciones sociales. Y a partir de allí pensar si es posible hablar de libertad en la prostitución, o si por el contrario hablamos de una opresión. Y en caso tal de hablar de que sí hay una libertad, entonces poder dar luces o pensar de qué tipo de libertad estamos hablando, teniendo en cuenta todas las implicaciones políticas, jurídicas, sociales que tiene, recogiendo elementos propios también de la teoría feminista, pero también del psicoanálisis, porque creo que también es importante tener en cuenta al sujeto, y frente a esto el psicoanálisis tiene mucho también para decir. Entonces, para iniciar a abordar el concepto del neoliberalismo como modelo, hay que decir que este puede ser entendido como un modelo económico político en el cual se considera que la intervención del Estado debe ser mínima
y se le da un papel preponderante al individuo. Entonces se considera que realmente debe funcionar es un mercado libre donde sean los individuos quienes determinen las formas en que opere ese modelo. Y este sistema puede resultar muy útil y muy beneficioso para quienes defienden especialmente la propiedad privada y en general para quienes consideran que deben prevalecer pues el interés particular sobre el interés general. Y de hecho, pues en la realidad puede observarse cómo eso ha generado de alguna manera que se generen unas limitaciones y que se debiliten las políticas sociales en detrimento de algunos colectivos sociales grupos sociales que tienen menores ingresos económicos y que afectan de alguna manera unos intereses colectivos. En el neoliberalismo lo importante es el objeto por tener, pero como lo que se obtiene resulta insuficiente, como ese tener resulta insuficiente para satisfacer, por ejemplo, necesidades espirituales propias de la condición humana, se retorna a la pregunta por el ser. Y entonces, frente a esa pregunta también por el ser, doy paso ya a hablar también de qué implica para las mujeres estar inmersas en un sistema patriarcal. Y para hablar entonces del patriarcado, ya Daniela también nos había presentado varios elementos propios del patriarcado, donde se dan unas condiciones de sujeción de las mujeres al considerárselas como seres inferiores o secundarios. Tengo en cuenta pues varias feministas que abordan el concepto y una de ellas es Celia Amorós, que lo define como un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tiene una base material y que, si bien son jerárquicas, establecen o crean una interdependencia y solidaridad entre los hombres que les permiten dominar a las mujeres. En el modelo neoliberal y patriarcal, las mujeres ocupamos una posición secundaria y en términos de la sexualidad, las mujeres no gozamos de las mismas posibilidades que los hombres para gozar de nuestra sexualidad. Y esto es así porque hay que responder a una estructura que plantea un deber ser para las mujeres de cómo se debe actuar conforme a esas determinaciones. Las mujeres en el patriarcado suelen ser vistas como objetos o medios para satisfacer unas necesidades. ¿Y de quiénes son esas necesidades? Pues si se hace un análisis de manera general encontramos que en realidad son necesidades de los hombres. Y habría que preguntarse también por cuál es el tipo de necesidades que se busca satisfacer y si realmente son necesidades básicas pues, que se requieran para poder vivir o si son necesidades que se han creado. Y frente a eso habría que preguntarse si la prostitución entonces es una necesidad para poder vivir o si es una necesidad que ha sido una invención, porque es algo cierto y algo sabido que nadie se muere por no tener sexo. Y la prostitución es un fenómeno que en últimas está buscando satisfacer el placer sexual en la mayoría de casos de los hombres. Y digo en la mayoría de casos porque para este escrito también indagué en la prostitución masculina, porque seguramente pues van a decirme, pero es que también existe la prostitución masculina y efectivamente existe, pero las cifras no son las mismas. Entonces también indagué en cifras situadas en Medellín porque quería aterrizar un poco la temática a la realidad concreta de Medellín, pero me encontré con que no hay cifras recientes al respecto y lo que sí encontré es que específicamente en la pandemia se exacerbó muchísimo todas las dificultades que enfrentaron las mujeres que estaban en situación de prostitución
frente a no poder encontrar una realización para ellas y un medio para poder satisfacer sus necesidades económicas que les permitiera satisfacer sus necesidades más básicas como la alimentación, la vivienda, tenían hijos, hijas y demás. Entonces es bastante complejo. Y yo les quería compartir un poco las cifras que encontré y en Medellín tenemos que... Encontré cifras de Colombia según la caracterización de personas que realizan actividades sexuales pagadas realizadas por un estudio de la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Las cifras de Medellín se las quedé debiendo porque no están actualizadas. Por intermedio del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, el 35,7% de quienes ejercen las actividades sexuales pagadas son extranjeros. Concretamente, en ese estudio encontré que eran personas venezolanas, de las cuales el 50,3% de quienes realizan estas actividades oscilan entre los 18 y 25 años y la mayoría, 96,5%, son mujeres, seguidas de personas transgénero, 2,1%. Y esas cifras son muy importantes pues, para tenerlas presente porque si estamos viendo que más del 90% de las personas en situación de prostitución son mujeres, pues el análisis creo que no pierde valor de manera diferenciada y creo que es necesario hacerlo de esa manera. Entonces quería como precisar que reconozco que existe la prostitución masculina, pero me voy a detener específicamente en la prostitución femenina teniendo en cuenta esas cifras de esa realidad y sin desconocer los riesgos pues, de las cifras con las que se cuenta, porque sé también que puede haber muchísimo subregistro y que hay muchas prácticas clandestinas. Entonces, bueno, esa anotación ahí pues como para tenerla en cuenta. Entonces estaba hablando del modelo neoliberal y patriarcal en el cual las mujeres ocupamos una situación secundaria donde no encontramos las mismas posibilidades de realización que los hombres y donde somos vistas como medios u objetos necesarios para satisfacer unos intereses de los hombres, en la prostitución concretamente la necesidad de los hombres de satisfacer el placer sexual. Y ya Pateman, como veíamos con Dani ahorita, Carol Pateman nos dice en su texto El contrato sexual que en el patriarcado las mujeres no nacen libres, a diferencia de los hombres que sí nacen siendo libres y por tanto pueden contratar, sino que ellas tienen que conquistar esa libertad y defenderla constantemente. Y eso es algo que vemos actualmente porque todo el tiempo nuestros derechos están en riesgo. De hecho, recientemente pues en Estados Unidos la decisión que hubo de que se desconociera la jurisprudencia de la posibilidad de las mujeres de abortar, pues ya es un retroceso para los derechos de las mujeres y vemos que todo el tiempo están en riesgo nuestros derechos, no están dados, siempre son una conquista. Entonces, en el patriarcado y en el neoliberalismo vemos que las mujeres deben servir a los hombres y al Estado con sus cuerpos, ya sea para satisfacer el deseo sexual de los hombres o ya sea para satisfacer la necesidad del Estado de contar con personas que sostengan y aporten económicamente al sistema, entre otras cosas, y en el caso de los hombres también para garantizarles la posibilidad de alcanzar un estatus social como amos de las mujeres y como padres, porque hay un acuerdo ahí en el origen entre los hombres de esa posición y ese estatus social del cual gozan. Y un poco también pues para tener en cuenta la pregunta que hacía Santi en la ponencia anterior, y es que digamos que muchos hombres podrían molestarse y decir, pero ¿cómo así? Yo no hice parte de esos acuerdos, pues, o sea, yo no estuve ahí en ese momento, entonces ¿cómo me vas a decir que hubo un acuerdo entre los hombres y que entonces yo soy como de alguna manera el victimario frente a esa realidad de las mujeres? Y de ninguna manera estoy queriendo decir eso, sino que el hecho de estar inmersos en este sistema que funciona de unas formas muy particulares, pues sí les da unos privilegios y marca unas diferencias con respecto a los derechos y las posibilidades que tenemos o no tenemos las mujeres. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta eso
Y ya un poco había dicho que consideraba muy importante tener en cuenta el psicoanálisis. Y al respecto me fue muy útil un texto de Héctor Gallo de la Universidad Nacional que se llama El mito de la voluptuosidad femenina en la prostitución. Es un texto del 2001 y él dice en ese texto que la prostitución puede ser abordada desde dos perspectivas, una como síntoma y otra como fenómeno. Desde esa segunda perspectiva y en un sentido psicoanalítico, la entiende como aquello que, a pesar de ser producido por la cultura, no está al servicio del vínculo social a causa de su estrecha relación con el goce, el cual implica una exclusión radical del otro, dada la dimensión mortificante que impone. Y trae a colación a Lacan, que Lacan habla de la mujer de manera singular y de la mujer con mayúscula, que dice que la mujer no existe. La mujer entendida como ese ideal o ese prototipo de mujer que desean los hombres, que sea de unas formas concretas, pero que en realidad, pues en la realidad concreta, no habrá una mujer que ocupe todas esas formas que desean que sea una mujer, el supuesto deber ser, ¿cierto? Que llene realmente y que ocupe todas las necesidades que quiere obtener. Entonces dice que cuando los hombres en la prostitución buscan a una prostituta a partir de un ideal que pretende que la prostituta sabe hacer gozar y ella ya sabe las formas para lograr eso, dice que esa falta del hombre que desea a la mujer no siempre logra coincidir con sus deseos y de hecho no es posible que pueda poseerla en su totalidad, sino solo como instrumento de goce. Al respecto, el Parlamento Europeo en el 2014 decía que la prostitución es una forma más de violencia contra las mujeres porque son ellas quienes venden sus cuerpos, mientras que los hombres son quienes los compran. Y en el 2018 el autor Pérez Freire decía que conlleva violencia física. Y conlleva violencia física y además produce una violencia simbólica, porque legitima que las mujeres puedan ser apropiadas por los hombres, específicamente sus cuerpos. Ana de Miguel también lo decía porque dice que la prostitución es una práctica que garantiza que los varones puedan acceder a los cuerpos de las mujeres y al respecto en el texto el neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección de Ana de Miguel, ella trae una cita de Amelia Valcárcel, que es otra feminista, que nos dice frente al consentimiento, que es otra pregunta muy importante por hacerse, si es posible realmente el consentimiento o no. Dice que no siempre el consentimiento legitima una práctica, ni mucho menos la convierte en un trabajo. Y al respecto, pues, como soy abogada, no puedo dejar de ver cómo estamos en el ordenamiento jurídico colombiano actualmente y qué nos dice el ordenamiento jurídico colombiano frente al consentimiento. Entonces, el artículo 154 del Código Civil colombiano nos dice que la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o autorización de otra, y que el consentimiento se expresa mediante la manifestación libre y consciente de la voluntad de una persona con el fin de obligarse con otra para dar, hacer o no hacer una cosa. Pero la ley también nos trae, como ya en el artículo 1502, creo que ahorita lo dije mal, dice cuáles son los requisitos para que una persona pueda obligarse, y dentro de esos requisitos es que la persona consienta en dicho acto. Pero también señala unos vicios del consentimiento y dentro de esos vicios establece el error, la fuerza o el dolo. Entonces creo que son elementos pues, que será muy importante pues, tener en cuenta, sobre todo por la pregunta por el consentimiento y por lo que desde el feminismo se puede pensar frente a si es posible o no el consentimiento en la prostitución.
Y nuevamente para pensar ese tema, entonces me parecía muy importante indagar sobre el concepto de libertad. Y para hablar de qué es la libertad, fui a varios autores y autoras que abordan el tema de la libertad y que nos proponen unas definiciones al respecto. Y una de esas autoras a las que acudí fue Hannah Arendt, que nos habla de que la libertad es de alguna manera la posibilidad de los seres humanos de crear e interrumpir constantemente los procesos históricos a partir de la iniciativa en tantos seres que actúan, es decir, nosotros como seres que actuamos, y que finalmente somos nosotros quienes actuamos los milagros. Ella entiende los milagros como infinitas improbabilidades. No desde una perspectiva religiosa, sino desde otra perspectiva que me pareció muy interesante, en un texto que se llama ¿Qué es la libertad? Y ella dice que son los seres humanos quienes en ese sentido pueden establecer o crear una realidad propia. También acudí a Fernando Savater, que tiene un texto sobre la voluntad, se llama La voluntad de elegir, y en ese texto él dice que el empeño de nuestra libertad no consiste en la mayoría de los casos en utilizar gozosa y lúdicamente nuestro superávit de fuerza, sino en intentar remediar nuestras carencias y paliar por medio del auxilio mutuo debilidades constitutivas, por tanto recurrentes. Dice que la sociedad es nuestra prótesis básica para luchar desde la libertad contra el destino. Y trae a colación una cita de Bauman que nos dice que para que uno sea libre debe haber al menos dos. La libertad significa una relación social, una simetría de condiciones sociales. Esencialmente implica una diferencia social, supone e implica la presencia de la división social. Algunas personas pueden ser libres solo en la medida en que haya una forma de dependencia que puedan aspirar a evadir. Y esa cita la traigo a colación porque entiendo también que estamos en el marco de unas estructuras sociales y que de alguna manera para ser libres tenemos que estar en medio de un sistema y como de alguna manera querer rebelarnos de allí y querer ser libres de cómo proponer esa ruptura, cómo ser libres de algo. Y Sartre también ya nos decía que estamos condenados a ser libres porque siempre estamos condenados a tener que elegir, siempre en la vida tenemos que tomar decisiones, a elegir, y que esas acciones y esas elecciones nos van a definir. Y dice también que esa posibilidad es lo que va a permitir la capacidad de negar lo instituido desde lo instituido. Entonces, si es posible hablar de libre elección o no en la prostitución, y teniendo en cuenta un poco todas esas definiciones, creo que es importante preguntarse si en la prostitución las mujeres pueden ejercer libremente su sexualidad y aspirar a gozar sus cuerpos, o si por el contrario en la prostitución se genera una instrumentalización de los cuerpos de las mujeres. Y a propósito de lo que decía Steven ahorita con su pregunta, frente a la pregunta por el cuerpo como mercancía o la sexualidad como mercancía, yo también estaba revisando la definición que nos da Marx sobre el trabajo y me había ido a retomar un poco ese capítulo, y él dice también que el trabajo es la posibilidad de crear algo que tenga valor de uso. Y ese valor de uso que decías que se tiene que producir en un tiempo socialmente necesario, y algo que tenga valor de uso, pues me llevaba a la pregunta, que no la voy a responder en este momento porque no es posible, es bastante complejo, y es entonces cuál es el valor de uso que se produce cuando se toma los cuerpos de las mujeres como mercancía. Y entonces hacía ese paréntesis ahí para preguntarme entonces también qué ocurre cuando los cuerpos de las mujeres están a la venta en el mercado capitalista
y ya Carol Pateman nos decía que cuando los cuerpos de las mujeres están en el mercado capitalista a la venta, los términos del contrato original no pueden olvidarse. La ley del derecho sexual del varón se afirma públicamente, los varones obtienen reconocimiento público como homosexuales de las mujeres y que eso es de hecho lo que está mal en la prostitución, dice ella. Pero entonces, en el marco del neoliberalismo, pensarse si es posible hablar o no de libertad en la prostitución requiere tener en cuenta cuáles son las estructuras sociales y cuáles son las condiciones sociales también que determinan un poco que las mujeres sean el sujeto que se prostituye y que sean los hombres quienes deseen sostener pues la existencia de la prostitución y defenderla como una necesidad. Entonces, visto de ese modo, podríamos entender que realmente hay unas condiciones materiales que condicionan dichas elecciones y que las limitan. Y cabe preguntarse entonces si no es posible ofrecer otras posibilidades para las mujeres para realizarse en sus proyectos. Ya Seila Jeffries nos decía que la idea de necesidad social en relación con las mujeres se aplica necesariamente a los varones, porque ha sido una idea construida socialmente y una conducta necesaria para mantener el dominio masculino, pero de ninguna manera es una actividad necesaria para las mujeres. Y como les decía ahorita, pues nadie se muere por tener sexo y existen múltiples formas para satisfacer la necesidad de placer, pues. Entonces, habría que preguntarse por qué tendría que seguir defendiendo la prostitución como existente y si ese es el mecanismo entonces para resolver la apremiante razón y si es solamente lo económico lo que lleva al ejercicio de la prostitución. Y si esa es entonces la respuesta para resolver múltiples problemáticas sociales, si es la respuesta a la instrumentalización de los cuerpos que ocurre, y no solamente ocurre con la prostitución, sino con otras formas dentro del patriarcado y dentro del neoliberalismo. Y a pesar de todo esto que he dicho, y que de pronto ustedes creen como que ya he tomado una postura al respecto, vuelvo a retomar a Héctor Gallo y lo que él dice desde el psicoanálisis, y estoy de acuerdo con él en que la prostitución, él dice que la prostitución pone a circular un goce no aprobado socialmente, lo cual denota una desobediencia al otro, con mayúscula, prodigioso de los ideales. Dice que en la prostitución la pretendida genitalidad madura se desvanece para dar paso al dominio de la parte, que es donde la pulsión sexual se complace y el goce adquiere un valor que ya no es afectivo sino monetario. Como seres humanos, el psicoanálisis nos ha permitido reconocer que somos seres en falta y en esa medida entonces también debemos reconocer a las mujeres en situación de prostitución como seres en falta. Y también a los hombres que acuden a la prostitución y que quieren tomar a las mujeres para satisfacer sus necesidades de obtener placer sexual también como seres en falta, es decir, ambas partes son seres en falta. Pero entonces la pregunta es también, pues, ¿qué se hace frente a esa falta? ¿Y qué podemos hacer frente a esa falta que nos habita a cada uno y a cada una? El psicoanálisis no entiende a quien socialmente se denomina prostituta como víctima, y yo tampoco lo pretendo realmente. Yo no considero a las prostitutas como víctimas, aunque sí sostengo que hay una estructura patriarcal donde hay una violencia contra las mujeres, pero el psicoanálisis tampoco entiende a las mujeres prostitutas como trabajadoras independientes, sino que considera que son sujetos de pleno derecho responsables de sus elecciones, y yo creo que eso es algo que nos dice el psicoanálisis, y es que somos seres responsables de nuestras decisiones. Eso no niega las estructuras sociales en las cuales estamos inmersos,
pero sí reconoce que también tenemos unas posibilidades limitadas y que frente a esas posibilidades tomamos una serie de decisiones. Y esto lo digo con mucho temor porque creo que desde las diferentes perspectivas feministas y desde las perspectivas postestructuralistas quizás puede ser entendido de manera negativa. Finalmente, y para dar cierre ya pues como a la ponencia, quiero compartir algunas preguntas que quiero dejar abiertas para que ustedes también indaguen al respecto, y es si es la prostitución una forma de cuestionar el sistema patriarcal o si por el contrario es una forma de servir a sus intereses. ¿Qué consecuencias tiene para una mujer que se ha prostituido dejar de ejercer la prostitución? ¿Qué consecuencias tiene que una mujer ingrese a ejercer la prostitución? ¿Es necesaria la prostitución y para quiénes lo es? ¿Quiénes demandan su existencia y por qué? Y si el hecho de que haya un consentimiento puede legitimar cualquier tipo de práctica. Eso es como hasta el momento lo que he indagado frente a esta temática, y como les digo, sigue siendo una pregunta abierta frente a la cual busco aportar a elementos también, pues teniendo en cuenta las implicaciones políticas y sociales que tiene. Yo quería preguntar si el trabajo de la webcam es una forma de la prostitución. Yo creo que es otra de las formas de contrato sexual distinta, pues. Porque si eso es posible, podríamos estar hablando de una prostitución masificada, ¿cierto? Y de una prostitución que ya no es clandestina, que ya sabes como que... OnlyFans. Sí, o sea, hay muchas formas incluso de lo que puede hacer tanta tipo de prostitución. No hay un contacto físico, pero digamos que es algo a lo que tal vez nosotros todos tenemos acceso, ¿cierto? Sin siquiera vamos a la casa. Ni siquiera es algo que limita a la sexualidad como tal, sino incluso a la necesidad de interactuar con otras personas. Incluso hay gente que paga solamente por hablar con la modelo, ¿cierto? Podría hablar como de un trabajo más bien formal, no clandestino, ¿cierto? Donde la mujer sigue siendo obviamente pues, un producto de consumo. La mujer que sí los hombres, pero luego pues, es la mujer la que predomina en esa práctica. Sí, yo creo que es otra forma pues como de contrato sexual y así entendido así, pero cada vez aparecen múltiples formas y hay muchos asuntos que se entrecruzan en esa multiplicidad de formas de contrato sexual. Hay muchos asuntos en común y es algo que no me he detenido a ahondar pues a profundidad, cómo se dan en la práctica los relacionamientos en esa forma de webcam o en la pornografía de manera particular, pero sí creo que hay muchos elementos en común al respecto frente a quiénes son nuevamente los sujetos que se encuentran inmersos en dichas prácticas, si hay limitantes o no frente a esas prácticas, porque algo que no anoté ahorita es que pues actualmente la prostitución no es un delito, tampoco es algo ilegal, pero no se ha regularizado la práctica y hay un debate frente a si regularizarla o no y establecer unos límites, a quiénes establecérselos, y hay diferentes posturas, ¿cierto? Entonces hay una postura prohibicionista que dice que se debe prohibir su ejercicio, hay una postura abolicionista que dice que se debe perseguir a quienes ponen a funcionar esa máquina, digamos, que exista la prostitución y que entonces que haya un proxeneta o alguien a cargo poniendo a varias mujeres a prostituirse, y ahí hablamos pues entonces de mujeres prostituidas, y creo que ocurriría lo mismo en los, ¿cómo se dice? En los webcam.
Sí, entonces, porque también cómo funciona, quién lo pone a funcionar, cuáles son las condiciones, cómo son los pagos, y hay un montón de asuntos ahí que no están regulados, y de hecho hay asuntos muy complejos, y es que cuando se quiere denunciar una violencia física, sexual, psicológica o económica en la prostitución, pues son muy pocas las herramientas para hacerlo, porque todavía sigue habiendo una estigmatización muy grande frente a dicha práctica, y porque como se supone que fue consentido, si se le reconoce a la mujer que ya es una mujer en ejercicio de prostitución, cuando ella quiere denunciar una violencia, entonces no se le cree, entonces se enfrenta a barreras institucionales, y las pruebas con las que puede contar son realmente muy difíciles de conseguir. Y lo digo pues realmente con conocimiento de causa por un caso que conocí pues en mi ejercicio profesional, que fue bastante complicado, donde el hombre en medio de la práctica se quitó el condón sin su consentimiento y ella no tuvo forma de denunciar dicho abuso, sino acudir por urgencias a que le hicieran pues todo el protocolo frente a un caso de violencia sexual. Entonces no decimos como una recomendación. Vos estás tratando de entrar en un debate, entonces estás utilizando un argumento que es el de la necesidad, el de la prostitución como una necesidad, como algo que solamente es una necesidad. Y entonces, para decir que eso no es natural, que parece como que hay unos argumentos que la tratan como natural porque siempre ha existido, entonces le antepones a eso que es una necesidad creada y que uno puede vivir sin ciertas necesidades pues creadas. Pero yo creo que eso no, por ahí no te debería de meter, porque es que pues, la cultura, y más también lo pone así, en un avance de ella es precisamente la creación de necesidades, porque el ser humano no se reduce a la necesidad de lo que lo mantiene vivo, sino que se le ve una necesidad de leer. En ese sentido, yo también puedo utilizar argumentos, tenemos de leer, porque miren que yo no necesito leer para vivir, ¿sí me entendés? Entonces, pues sinceramente, si te vas a meter en un debate, puedo utilizar los argumentos porque me voy a meter por ahí con. Y a mí me parece que la sexualidad, de todas maneras, tanto en el de Daniela como en el tuyo, que, pues, que me parecen buenas y te reconozco todo el mérito, me parece muy restringido el fenómeno. Cuando dice sexualidad como identidad sexual, claro, eso restringe la sexualidad un montón de otras cosas. Y si uno dice que la sexualidad es una necesidad, se pierde el resto del orden que también permite aplicar el psicoanálisis, que realmente lo desata dentro del orden de la necesidad. Por tanto, uno no está solucionando ahí un problema fisiológico, orgánico, que responda a una carencia orgánica, entonces que uno lo estimule, que necesita objetos múltiples, que puede ser cualquiera, que no tiene fines específicos, es decir, ahí se enreda la cosa. Porque también la pregunta es, ¿qué busca el que necesite la prostitución solucionar? Que yo no creo que sea una necesidad. Pues, o sea, si no quiere complicar el asunto, tendría que sacarlo de la necesidad de la sexualidad, porque si algo hemos estudiado, precisamente es que la sexualidad no va por ahí. Pues, pero simplemente pues como por decir que es la cosa que complicar incluso más, como porque la haya persona. No, que eso es muy cierto, pues incluso por eso en mi ponencia yo decía que era una sexualidad pensada desde un feminismo que piensa en la producción de la masculinidad y la feminidad en el seno del patriarcado, pero eso no se reduce, efectivamente hay unos errores de la sexualidad y los nuevos debates del feminismo lo que quieren poner en la mesa es que en nuestra lucha contra la opresión y la dominación hemos tenido que vernos con esa restricción del fenómeno de la sexualidad, mutilando su riqueza incluso. Entonces es muy importante esa advertencia que haces, porque ¿qué significa desde el reconocimiento de una realidad estructural evidente y que incluso Laura lo hizo muy evidente también con estadísticas? ¿Cómo hacer para que no obstante eso no nos lleve a perder la complejidad del fenómeno de la sexualidad? Es una pregunta muy, muy interesante, porque lo que han venido trayendo a colación ciertos feminismos es qué pasa cuando insistimos
en que las mujeres somos pasivas, en que las mujeres solamente estamos al servicio de unas necesidades sexuales de los hombres, ahí quedamos con una suerte de esencialismos y no sé, como de metafísica, donde entonces el hombre como que naturalmente está pulsionado y necesitado, sin siquiera pulsionado, como a consumir cuerpos, y la mujer no puede contener eso irrefrenable. Entonces nos dejan dos posiciones muy estancas que yo creo que es importante pues, que también nos pensemos qué pasa desde ahí, y que incluso nos puede llevar a voltear ciertos conservadurismos, o sea, eso es muy complicado. Ciertos punitivismos. Que ustedes el libro es muy difícil, pues, Sí, pero conozco antes, pues, como saben, algo que iba ahí, y que la valentía que estos tuvieron es necesaria porque si no, no avanzan, no hay nada. Eso es todo. Hay una última cosita que me parece tan importante las preguntas que nos dejaste, porque yo creo que de todas maneras uno sí se debe preguntar, pues es tan difícil hablar, porque yo siento que estoy bordeando la moralina, ¿cierto? Pero bueno, pues porque ¿qué significa restringirnos a hacer que por consentimiento o por decisión o qué sé yo, como restringirnos al cuerpo? Con la complejidad de la sexualidad que vos estás nombrando. Es decir, quedarnos en un ejercicio, pues que sería que las mujeres quedarnos generalmente en el ejercicio de la prostitución. Es decir, ¿dónde está la política? ¿Dónde está lo intelectual? ¿Dónde está el resto del mundo? Y eso a mí sí me parece preocupante, porque incluso las estadísticas muestran que las mujeres ingresan muy jóvenes. ¿Y qué pasa con su educación? ¿Qué pasa con la ampliación de su cultura? Y entonces me parece muy importante, pues te agradezco mucho esa pregunta de, o sea, ¿qué pasa con las vidas de las mujeres que hacen el ejercicio de la prostitución, expresando la vida desde una complejidad y la riqueza? Yo tampoco esto le falta una moderación. Entonces, la voy a tomar en este momento. La última pregunta y acabamos, porque es que después que recibes a las 3. Y eso que no. No, más que solo pregunta, también era, digamos, discutir un poco lo que planteaba Santiago de por qué plantear la prostitución como una necesidad. Digamos, si algo diferencia los fenómenos, los procesos sociales de los procesos naturales, es que no son leyes, que en la larga duración precisamente identifican cambios. Entonces, en esa medida, digamos que la necesidad entendida como un proceso social que se ha elaborado para llegar a la prostitución como la conocemos hoy, pues nos permite plantearnos a sí mismo que puede ser otra cosa. En términos de estructura, de historia, y ahí es donde ya quería plantear una discusión que se aplica en marco filosófico, y es cómo plantear ese cambio de la prostitución históricamente en términos de política pública. Porque pues, el debate filosófico de la prostitución no lo alcanzaríamos a abordar, yo creo que nunca, y el feminismo lo aborda de una manera muy bacana y muy interesante que aporta, pero que tampoco lo alcanza a rodear por completo, creería yo, y es cómo aprovechar, digamos, los debates que ha traído el feminismo y la filosofía para convertirlo en política pública y cambio de la prostitución, porque digamos, claro, la prostitución es necesaria, y seguramente muchos conservadores te dirán que sí, que regulan ciertos. Una vez me decía un trabajo de campo en la universidad, que la prostitución regula en los pueblos la violencia. ¿Cierto? Entonces uno va, nosotros tenemos de oriente pequeño, hay pueblos muy conservadores que dicen, no, hay zonas de tolerancia de la prostitución porque allá el campesino o el trabajador, el verdulero, va ahí, suelta todas sus necesidades históricas de sexualidad y entonces se ve como un instrumento funcional de sociedades más conservadoras. De pronto en Medellín, el debate de la prostitución es, claro, mi infancia, las webcams, y ya. En el proceso de la larga duración, pues se complejiza mucho más. Pero cómo abordarlo como política pública, es como el instrumento de cambio que a la larga duración como fenómeno social cambie. Porque no es abolicionismo puro, porque no creo en la postura de abolicionismo puro, porque no es funcional. Por eso desde el inicio de la ponencia decía que realmente en este momento no podría dar una respuesta concreta
jurídica sobre cómo resolver el asunto, pero sí aportar elementos para que se dé el debate, porque creo que a veces subimos mucho a lo difícil que es y dejamos de aportar elementos para lo que es un asunto que tiene unas implicaciones jurídicas y políticas. Pues al fin y al cabo esto se va a regular, no se va a regular y vienen cambios, sobre todo pues en el Congreso. El tema ya se está... Porque podría haber El tema una está ahí. mixtura entre ambas cosas, ¿no? Digamos, una regulación para la abolición. Pues es cierto, digamos, pensándolo, obviamente, guardando todas las ideas del tema, pues digamos la prostitución vista, no como la drogadicción, por ejemplo, ¿cierto? No como el tema de la marihuana, no como el tema de otras cosas, pero sí el tema de la regulación inicial plantea posteriormente una configuración de abolición, creería yo, pues. No todas las realidades, Sí. pero no sé si esa mixtura de los temas. Yo lo que sí pienso, y creo que pues muchas feministas podrían estar en desacuerdo conmigo en eso, es que tenemos que escuchar también a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución. Y también, pues, o sea, estudiar las posturas contrarias a lo que defendemos también, pues, o a nuestras perspectivas. Entonces, eso será muy importante, sobre todo para una política pública que se quiera pensar. Gracias. Bueno, tenemos